Es sabido que Cuba está viviendo un momento de máxima tensión, no solamente desde el plano y la eclosión social de miles de habitantes que salieron a las calles en reclamo de alimentos y de medicinas, sino que también hay otras cuestiones de fondo para poder conocer y analizar el porqué de este estallido social, por decirlo de alguna manera. Y está con nosotros para compartir este momento y para analizar, como hace siempre nuestro columnista de política internacional, el licenciado Sergio Guzmán. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, gracias a ustedes por la consideración siempre en invitarme. Bueno, sabemos que hay varios ítems, ¿no? Por un lado, gente que habla de esta manifestación por la falta de alimentos, por otro lado dicen no, es debido a cómo abordó la pandemia el presidente de Cuba, pero ¿cuáles son las verdaderas causas por las cuales de alguna manera se está suscitando esta situación allá en Cuba? Bien, creo que como punto de partida lo que primero debemos tener en consideración son los protagonistas y el escenario, o para decirlo en términos politológicos, sociales, los actores y el contexto. ¿Sí? Los actores, el actor principal, como vemos, es Cuba, ¿sí? Pero hay otro actor muy importante, muy relevante, que está cumpliendo también un rol indudablemente determinante en esto, que es Estados Unidos. Eso en cuanto a los actores. En cuanto al contexto, hay un contexto de emergencia sanitaria planetaria, ¿sí? Hay un contexto de pandemia a nivel mundial. Eso por un lado, dentro de este marco del contexto. Dentro de ese contexto también tenemos que entender que no solo Cuba, prácticamente la totalidad de los países del mundo han visto seriamente vulnerado su sistema de salud y fuertemente deteriorado su esquema y su aspecto económico, ¿sí? En este sentido, Cuba no ha sido la excepción. Manifestaciones se han suscitado, se han expresado en prácticamente todos los países del mundo. Las potencias del mundo, basta hacer un repaso por la prensa internacional, vamos a ver que indudablemente han tenido un gesto, una actitud, una manifestación concreta por parte de la sociedad y de su pueblo. Esto es por un lado. A su vez, a este contexto hay que sumarle un agregado más, que es insoslayable y que no podemos entenderlo si no analizamos Cuba, que es tanto el bloqueo que desde hace 6 décadas está sufriendo Cuba. Por eso, y lo conectamos con esto de los actores, el actor principal mediante el cual se ha impuesto este bloqueo será Estados Unidos. Te interrumpo un segundo. Dale. Vamos a ver si tenemos la posibilidad, chicos, en el control de compartir entonces una nota que justamente salió esta mañana en la cual habla el presidente de Cuba, Daniel Canel, y que justamente acusa a Estados Unidos de asfixiar de alguna manera al país. Y luego seguimos con esto porque lo enganchamos perfecto. Justo. Ayer por el presidente Maduro, las declaraciones de apoyo que ha hecho el presidente López Obrador en México hoy por la mañana, la comunicación de Lula hoy también para apoyar el país. Esa ayuda la vamos a facilitar, esa ayuda la vamos a aceptar, esa ayuda es sincera, esa ayuda es legítima, esa ayuda es enaltecedora, esa ayuda emancipa y demuestra lo mejor del pensamiento mundial. La ayuda que no vamos a aceptar es la ayuda injerencista, que no es ayuda, es injerencia. Y la tratan de disfrazar con términos. Una vez más la prepotencia yanqui fracasa. Una vez más creyeron que apostando a estos planes simulados iban a lograr un aislamiento de Cuba. Y hoy el mundo está apoyando a Cuba. Cuba no está sola. Cada vez el gobierno de los Estados Unidos se aísla más por tener esa actitud beligerante, sin razón alguna, contra Cuba y contra nuestro heroico pueblo cubano. Por lo tanto, Cuba sigue viva y Cuba vence. Con extraordinario cinismo, hipocresía, manipulación, políticos en Estados Unidos se refieren a estos asuntos. En el comunicado del presidente Biden, el presidente... Bueno, ahí escuchamos entonces algunas declaraciones bastante fuertes. Sí. Y tenía que ver con esto que vos nos estabas contando, de este otro actor que aparece en la escena en este contexto que bien nos narraba. Que es Estados Unidos precisamente. Si adviertes expresiones de la declaración del presidente de Cuba, claramente, si somos agudos en intentar detectar, él habla de las expresiones de beligerancia, que son injerencias beligerantes.
Es tal cual y es así. De hecho, el bloqueo, y está tipificado en el Estatuto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es más, para más precisión y un dato concreto, fue sancionado el 9 de diciembre de 1948, el estatuto mediante el cual se tipifica como acto de genocidio y causa de guerra. De hecho, se hace en tiempos bélicos solamente los bloqueos de un Estado hacia otro, que no es ni más ni menos que el conjunto de acciones destinadas, de coacciones económicas destinadas a asfixiar, socavar, delimitar, desgastar, anular toda vía de comunicación y de acceso a insumos de capital, bienes de consumo, alimentos, medicina y todos aquellos productos que son necesarios para el normal desenvolvimiento de la economía y del desarrollo de una sociedad. Entonces, es un acto de guerra, es una causa bélica y que como tal es un delito de genocidio tipificado, el cual también, te agrego algo más, ha sido condenado por prácticamente toda la comunidad internacional, salvo 2 países, Israel y adivina quién, Estados Unidos, que es quien precisamente. Por otro lado, el marco jurídico y el establishment jurídico, en este caso de Estados Unidos, lo que intenta es que esto sea definido como un embargo y no como un bloqueo. Claro. A veces se utiliza indistintamente los dos términos, pero son cuestiones absolutamente diferentes. El embargo es simplemente una retención de determinados bienes por parte de un Estado a otro Estado. Si hablamos en términos de Estado, pero también ahí tenemos que tener en claro que es solamente en tiempos bélicos, no en tiempos de paz. Lo que está sucediendo ahora es un bloqueo genocida y este contexto no lo podemos soslayar para analizar estas manifestaciones. Es indudable que las manifestaciones se están llevando a cabo desde luego por un descontento, gran parte de esas manifestaciones que son importantes, son relevantes y son para el pueblo cubano representan el 100%, porque cuando nosotros intentamos traspolar lo que significa en otro, tal o cual determinado suceso, en el otro el porcentaje es la totalidad. En uno lo puede medir en porcentajes y eso es una subjetividad particular. Y lo que quiero mencionar es que seguramente, y eso analizando, viendo en estas últimas horas, muchas de estas manifestaciones son genuinas y son parte de un descontexto, pero muchas de estas manifestaciones también están magnificadas, amplificadas por la prensa hegemónica mundial. Dependiendo desde dónde lo leas, vas a ver la cantidad incluso de manifestantes que hay. Y no solo esto, sino también aventadas, alentadas desde los Estados Unidos. Eso es indudable. Que hay descontento, que hubo un desmanejo macroeconómico y demás, es una cuestión que podemos llegar a discutir. Otro elemento más que se está dejando de lado. Con este bloqueo, en 6 décadas, Cuba es uno de los pocos, forma parte del puñado de países que en el mundo está desarrollando una vacuna. Ese es un llamado de atención para quienes no hemos tenido también un bloqueo, por Dios nos salve de esto. Quiere decir que aún con esto, si han podido desarrollar su arte, su ciencia, su educación y una sociedad relativamente que sostiene esto en 6 décadas, ¿cuántos países hubiesen podido sostener y aguantar esto por un tiempo, por más de medio siglo? Así que bueno, no sé si queda... Perfecto, excelente. En realidad es por eso que te llamamos y te molestamos tanto. Y levantamos el teléfono y podés venir a explicarnos esto que está pasando, porque la verdad que es muy difícil poder entender abstraída la política internacional. Es decir, por eso se necesita un tiempo prudencial para poder contarlo, y vos siempre lo haces con mucha precisión. Así que gracias, y seguramente, como lamentablemente esto no va a terminar, te vamos a tener que volver a llamar. Con gusto, en la medida que no los agote, con mucho gusto. Nunca, dale, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. A todos ustedes los invito a hacer una pequeña pausa. Restan minutos para que finalicemos